Antes de noviembre de 1998, antes de que el nombre de la familia Beltrán se convirtiera en un susurro temeroso en las cantinas de Badiraguato, y antes de que la Tierra Roja de Sinaloa bebiera la sangre de 15 hombres en menos de 9 días, los Beltrán eran simplemente gente de campo. Eran hombres moldeados por la geografía brutal de la Sierra Madre Occidental, figuras silenciosas que se confundían con el paisaje de pinos y piedra caliza. Don Efrén, el patriarca, había trabajado la misma parcela de tierra árida durante 45 años, una vida entera dedicada a arrancar sustento de un suelo que parecía resistirse a dar vida. Sus 3 hijos, Luis, Marco y Jorge, eran extensiones de su propia voluntad, construidos como los viejos robles que delimitaban su propiedad, fuertes, inamovibles y de raíces profundas. Eran una familia que vivía hacia adentro, que pagaba sus deudas puntualmente, que se quitaba el sombrero al entrar a la iglesia los domingos y que nunca, bajo ninguna circunstancia, pedía nada a nadie. En esas montañas, donde la ley es a menudo una sugerencia distante y el gobierno un mito urbano, el orgullo de no depender de nadie es la única riqueza real que un hombre puede poseer. Y los Beltrán eran, a su manera austera y callada, hombres inmensamente ricos en dignidad. El objeto que desató el infierno, el catalizador de una masacre que todavía se estudia como una anomalía estadística en los registros criminales de México, no era un cofre de oro ni un cargamento de narcóticos. Para un extraño, para los ojos cínicos de la ciudad, era simplemente un vehículo usado. Una camioneta Chevrolet Cheyenne, modelo 1996, color vino tinto. Tenía el barniz quemado en el capó por el sol implacable del norte, una abolladura característica en la defensa trasera fruto de un golpe contra un poste de cerca en una tarde de lluvia, y el odómetro marcaba más de 150,000 kilómetros de caminos de terracería y piedras. En el mercado de autos usados de Culiacán, en un buen día y con un vendedor hábil, tal vez hubiera valido unos pocos miles de pesos. Pero esa Cheyenne no era simplemente una máquina de combustión interna, pistones y acero. Esa camioneta era el corazón mecánico de la familia Beltrán. Era el medio con el que don Efrén llevaba sus pocas cabezas de ganado al mercado. Era la forma en que transportaba el forraje en los meses secos. Y era el vehículo en el que había llevado a su esposa, doña Elena, al hospital regional la noche en que su corazón finalmente se detuvo. Para don Efrén, cada ruido del motor V8 era una conversación con el pasado. El olor de la cabina, una mezcla permanente de tabaco, cuero viejo y polvo de la sierra, era el olor de su vida. Cuando el grupo criminal conocido como Los Buitres decidió llevársela en la oscuridad de una madrugada sin luna, pensaron que estaban robando chatarra útil, un vehículo desechable para sus operaciones ilícitas en la frontera. Pensaron que era un robo más en una estadística interminable de impunidad. No sabían, no podían saber, que estaban robando los últimos vestigios de humanidad de un hombre que ya lo había perdido casi todo. Estaban robando el altar móvil donde un viudo todavía conversaba con el recuerdo de su mujer. Lo que sucedió a continuación no fue un simple acto de justicia por mano propia. Fue una transformación bíblica. Convirtió un rincón olvidado y pacífico del México rural en un matadero sistemático. 15 hombres muertos en 9 días. Un padre y 3 hijos moviéndose a través de los cerros como espectros vengativos, cobrando una deuda que la ley humana se negaba a reconocer. Esta no es una historia sobre una camioneta robada. Si usted piensa eso, no ha entendido nada sobre el honor en el norte de México. Esta es una historia sobre lo último que se le debe quitar a un hombre que siente que ya no tiene nada que perder. Es una historia sobre el punto de quiebre, ese momento exacto y terrible en el que un hombre bueno decide que la única forma de limpiar el mundo es bañarlo en sangre. Para entender la magnitud de la violencia, primero hay que entender el silencio que la precedió. La geografía de los hombres invisibles. La zona rural de Sinaloa a finales de los años 90 era un lugar que existía en una dimensión paralela al resto del país. Escondida en los pliegues de la sierra, entre barrancos profundos y cielos infinitos, la región se extendía por cientos de kilómetros de soledad. Era una tierra de una belleza dolorosa, donde los bosques de coníferas se incendiaban con colores ocres y dorados cada otoño, y donde los arroyos corrían fríos y cristalinos por valles que habían sido cultivados por las mismas familias durante generaciones. Pero la belleza no pagaba hipotecas, ni compraba medicinas, ni evitaba que los jóvenes emigraran hacia el norte buscando el sueño americano que la sierra no podía ofrecer. Los que se quedaban, como los Beltrán, habían aprendido un tipo particular de resiliencia, una dureza que se calcificaba en los huesos. Don Efrén tenía 62 años en ese noviembre fatídico. Era un hombre grande, que había sido aún más grande en su juventud, cargando el peso que décadas de labor física habían construido, y que la edad comenzaba a convertir lentamente en algo más rígido. Sus manos eran mapas de cicatrices y callos, testimonios de alambres de púas tensados a mano y partos de becerros en noches heladas. Su espalda le daba problemas en las mañanas frías, y sus rodillas protestaban cada vez que subía a la cabina de la Cheyenne. Esa camioneta había sido comprada nueva en la agencia de Guamúchil 2
años antes de la muerte de su esposa. Había sido un lujo impensable, una extravagancia que doña Elena le había insistido que comprara. Para que descanses los huesos, viejo, le había dicho ella. Efrén había pagado cada centavo con el dinero de una cosecha excepcional de tomate y frijol y había guardado la factura original en una caja de metal bajo su cama como si fuera una escritura sagrada. La Cheyenne representaba algo más allá de su valor monetario. Representaba independencia, capacidad, la habilidad de moverse por el mundo bajo sus propios términos, en lugar de depender de los favores de otros. Doña Elena había muerto en el asiento del pasajero de esa camioneta. No llegaron al hospital a tiempo. El infarto fue fulminante y Efrén había conducido las últimas 2 horas con el cuerpo sin vida de su compañera de 40 años a su lado, hablándole suavemente mientras el motor rugía por las curvas peligrosas de la carretera libre. Desde entonces, nadie más se había sentado en ese asiento. Efrén lo mantenía limpio, inmaculado, y a veces, en los viajes largos al pueblo para comprar suministros, los vecinos decían haber visto al viejo hablando solo, o quizás hablando con alguien que solo él podía ver en el asiento vacío. La camioneta era su relicario, era su conexión física con la mujer que había suavizado las aristas de su vida dura. Sus hijos entendían esto. Luis, el mayor, de 38 años, con su propia familia y sus propias preocupaciones, miraba a su padre con una mezcla de respeto y temor reverencial. Marco, de 35, el más tranquilo de los tres, prefería la compañía de los caballos a la de las personas. Y Jorge, el menor, de 32 años, recién divorciado y con un temperamento volcánico que solo su padre podía controlar, vivía de nuevo en la casa grande. Los 4 hombres operaban como una sola unidad, una maquinaria familiar engrasada por la costumbre y la necesidad. No eran ricos, ni siquiera cómodos para los estándares modernos. La granja producía lo suficiente para sobrevivir, con algunos años buenos y muchos malos. Efrén tenía algunos ahorros, dinero acumulado durante décadas de economía cuidadosa, escondido en el mismo lugar que la factura de la camioneta. Pero no era suficiente para retirarse, no era suficiente para dejar de trabajar. La Cheyenne era esencial para todo. Cada viaje por insumos, cada emergencia, cada tarea ordinaria requería esa máquina. Cuando la camioneta desapareció la madrugada del 12 de noviembre, no fue solo un inconveniente logístico, fue una violación. Fue como si alguien hubiera entrado en la iglesia del pueblo y hubiera escupido sobre el altar. El silencio de esa mañana, cuando Efrén salió al porche con su taza de café negro y vio el espacio vacío donde debía estar el vehículo, fue el sonido más fuerte que sus hijos habían escuchado jamás. No hubo gritos de ira, no hubo llanto, solo hubo un vacío repentino, una ausencia que pesaba más que la presencia de las montañas circundantes. Los hombres que se llevaron la Cheyenne pensaron que habían robado un objeto. No sabían que habían roto el sello que mantenía a los demonios de la familia Beltrán encerrados bajo una capa de civilidad cristiana. No sabían que, al girar esa llave y encender ese motor en la oscuridad, habían puesto en marcha un reloj de cuenta regresiva para sus propias vidas. Porque hay cosas que se pueden perdonar en esta vida y hay cosas que exigen sangre. Y para don Efrén, mirar ese espacio vacío en la tierra apisonada de su patio no era una invitación a la resignación, era una invitación a la guerra. Para comprender verdaderamente por qué la desaparición de una camioneta vieja pudo desencadenar una guerra privada de tal magnitud, es imperativo entender primero el escenario donde se desarrolló esta tragedia. Sinaloa no es simplemente un estado en el mapa de la República Mexicana, es una entidad viva, una geografía que respira, que exige y que, muy a menudo, castiga. Si uno cierra los ojos e imagina el norte de México, probablemente visualice desiertos planos y cactus saguaros, una imagen estereotípica prestada del cine occidental estadounidense. Pero la realidad de la Sierra Madre Occidental, específicamente la región serrana que colinda con el Triángulo Dorado, es infinitamente más compleja, hostil y majestuosa. Es un laberinto vertical de barrancos profundos que cortan la tierra como cicatrices antiguas, mesetas boscosas donde el aire se vuelve delgado y frío, y caminos de terracería, las infames brechas que serpentean al borde de precipicios mortales, caminos que no fueron diseñados por ingenieros, sino trazados por mulas y mantenidos por la necesidad de hombres que no tenían otra opción que subir o bajar. En el otoño de 1998, esta región vivía bajo una atmósfera particular, un tiempo suspendido entre el México antiguo, agrario y tradicional, y la modernidad violenta que comenzaba a infectar las venas del país. La granja de la familia Beltrán, conocida localmente como el Rancho de las Piedras, estaba ubicada en un punto ciego de la civilización. Para llegar allí desde la capital, Culiacán, se requería un viaje de casi 6 horas, 2 horas de carretera pavimentada que se deterioraba progresivamente, seguidas de 4 horas de castigo físico a través de caminos de tierra roja que se convertían en lodazales intransitables durante la temporada de lluvias y en nubes de polvo asfixiante durante la sequía. Este aislamiento no era accidental, era una característica defensiva. Las familias que habitaban estos parajes, los Beltrán entre ellas, no vivían allí porque fuera fácil, vivían allí porque la lejanía ofrecía
ofrecía una libertad que las ciudades, con sus reglas, sus impuestos y sus corrupciones, no podían garantizar. La geografía moldeaba el carácter de sus habitantes con la misma eficacia con la que el agua moldea la piedra. Los hombres y mujeres de la sierra aprendían desde niños que la ayuda nunca llegaría. Si una vaca enfermaba, uno la curaba o la sacrificaba. Si una cosecha se perdía por una helada temprana, uno se ajustaba el cinturón y comía menos hasta la primavera. Y si surgía un problema con un vecino o un extraño, se resolvía cara a cara, mirando a los ojos, bajo un código de honor no escrito que valoraba la palabra dada por encima de cualquier contrato legal. La policía, los jueces, los políticos, eran conceptos abstractos, figuras que aparecían en las noticias de la radio o que se veían muy de vez en cuando en el pueblo durante las elecciones, prometiendo carreteras que nunca se construían y luz eléctrica que tardaría décadas en llegar. En la sierra, la única autoridad tangible era el patriarca de la familia y, en última instancia, el calibre del arma que uno tuviera guardada en el armario. El rancho de las piedras era el testimonio físico de la historia de los Beltrán. La casa principal no era una mansión de narcoarquitectura ostentosa con cúpulas y columnas griegas, como las que comenzaban a aparecer en los pueblos bajos. Era una estructura funcional, baja y sólida, construida con adobe y piedra local hacía más de 80 años por el abuelo de Efrén. Sus paredes tenían medio metro de espesor, diseñadas para mantener el interior fresco cuando el sol de mayo elevaba la temperatura a 40 grados y para retener el calor de la chimenea cuando las heladas de enero blanqueaban los pastizales. La casa había crecido orgánicamente con la familia. Se habían añadido cuartos a medida que nacían hijos, se habían techado patios, se habían levantado corrales. Cada viga de madera en el techo, cada losa de piedra en el piso, tenía una historia de esfuerzo humano detrás. No había nada en esa propiedad que no hubiera costado sudor. La vida diaria de los Beltrán en 1998 seguía un ritmo monástico, dictado no por relojes, sino por el sol. El día comenzaba invariablemente a las 4:30 de la madrugada. Antes de que la primera luz tocara los picos de la sierra, don Efrén ya estaba en la cocina, avivando el fuego de la estufa de leña para calentar el café. Ese momento de soledad, en la oscuridad y el silencio previo al amanecer, era su ritual sagrado. Se sentaba en la cabecera de la mesa de madera maciza, una mesa que había visto 3 generaciones de desayunos, almuerzos y cenas, y planificaba el día en su mente. Luego bajaban sus hijos. Luis, el mayor, con la seriedad de quien sabe que heredará la responsabilidad del clan. Marco, siempre con los ojos legañosos pero listo para trabajar. Y Jorge, el más joven y volátil, que a menudo necesitaba un segundo café para arrancar el motor de su cuerpo. No hablaban mucho. En la cultura de la sierra, el exceso de palabras se ve con sospecha. Se comunicaban con gruñidos, con gestos, con miradas que sustituían frases enteras. El trabajo era brutal. Cultivaban maíz y frijol en las laderas menos inclinadas y cuidaban un hato de unas 50 cabezas de ganado criollo que pastaban libres en el monte. A diferencia de las historias que a menudo se cuentan sobre Sinaloa, los Beltrán no eran narcotraficantes, no sembraban amapola ni marihuana, aunque la tentación siempre estaba presente. A su alrededor, muchos vecinos habían cedido. Habían visto cómo ejidatarios pobres cambiaban sus mulas por camionetas del año y sus guaraches por botas de piel de avestruz después de una sola cosecha de goma. Pero don Efrén era un hombre de la vieja guardia, un hombre obstinado en su rectitud. El dinero fácil tiene la sangre caliente, solía decir. Quema las manos y se lleva la paz. Prefería la pobreza digna del maíz, que pagaba poco pero permitía dormir tranquilo, a la riqueza nerviosa del narco, que te obligaba a dormir con un ojo abierto y una pistola bajo la almohada. Esta postura moral, sin embargo, los convertía en una rareza, casi en reliquias de una época que se desvanecía rápidamente. El entorno social de 1998 estaba cambiando drásticamente. La vieja escuela del crimen, que tenía ciertos códigos, no meterse con civiles, respetar a las mujeres, no robar a la gente honesta, estaba siendo desplazada por una nueva generación de delincuentes. Eran más jóvenes, más violentos, adictos a las drogas sintéticas y carentes de cualquier brújula moral. Se les conocía como bajadores, gavillas o simplemente bandas de depredadores. No eran grandes cárteles internacionales, sino grupos locales, hienas que se alimentaban de las obras y que veían a los rancheros honestos no como vecinos, sino como presas. El respeto que la familia Beltrán había acumulado durante décadas, ese aura de intocabilidad que rodeaba a don Efrén, comenzaba a erosionarse frente a estos nuevos actores que no conocían la historia y a quienes no les importaba el honor. El pueblo más cercano, una congregación de casas polvorientas a 2 horas de camino en mula, servía como el único punto de contacto con el mundo exterior. Allí, en la tienda de abarrotes que también servía de cantina, correos y banco informal, se escuchaban los rumores. Se hablaba de robos en los caminos, de camiones de carga secuestrados, de familias enteras desplazadas por negarse a pagar piso. El miedo, un miedo pegajoso y constante, había comenzado a infiltrarse en la comunidad. Las puertas que antes dormían sin cerrojo ahora se trancaban con doble barra. Los saludos
saludos en el camino, antes efusivos, se habían vuelto cautelosos, midiendo al extraño, calculando distancias. En este contexto de deterioro social y aislamiento geográfico, la posesión de un vehículo confiable no era un lujo, era la diferencia entre la vida y la muerte. La Cheyenne 1996 de los Beltrán era el único eslabón fiable con la civilización. Si alguien se cortaba con un machete y se desangraba, si una mujer entraba en parto complicado, si se necesitaba suero antiviperino por la mordedura de una cascabel, esa camioneta era la única ambulancia posible. Sin ella, estaban a merced de la suerte, y la suerte en la sierra suele ser cruel. Por eso, el mantenimiento de la camioneta era casi religioso. Luis, que tenía un talento natural para la mecánica, la revisaba cada semana. Limpiaba los filtros de aire obstruidos por el polvo fino como talco, revisaba los niveles de aceite, engrasaba la suspensión. La camioneta dormía bajo un techo de lámina, protegida del rocío y del sol directo, en un lugar de honor frente a la casa. Era, en muchos sentidos, el quinto miembro de la familia. Pero había algo más en la atmósfera de esos días previos al robo, algo intangible. Los ancianos decían que se sentía en el comportamiento de los animales. Los perros ladraban a la nada en mitad de la noche. Las vacas estaban inquietas. Había una tensión eléctrica en el aire, como la presión barométrica que precede a un huracán. Los Beltrán, hombres de instinto agudo, lo sentían. Don Efrén había comenzado a dormir mal. Se levantaba en la noche y caminaba por el perímetro de la casa, fumando un cigarro de hoja, mirando hacia la oscuridad impenetrable del bosque. Sentía ojos mirándolos desde la espesura. Sentía que su pequeño mundo, ese universo de orden y trabajo que había construido con sus propias manos, estaba siendo sitiado. Y no estaba equivocado. El grupo criminal que operaba en la zona, liderado por un hombre al que llamaban el Tuerto, debido a una vieja herida de cuchillo que le había cerrado el párpado izquierdo, había puesto sus ojos en el rancho de las Piedras, no por el ganado ni por la tierra, sino porque los Beltrán representaban algo que el Tuerto odiaba: la independencia. El hecho de que don Efrén nunca hubiera pagado protección, nunca hubiera bajado la cabeza ante ellos. Era un insulto silencioso. El robo de la camioneta no fue planeado simplemente como un acto de enriquecimiento ilícito. Fue planeado como un acto de dominación. Querían humillar al viejo. Querían verlo caminar hasta el pueblo para pedir ayuda. Querían romper su espíritu. La geografía del lugar facilitaba esta impunidad. El rancho estaba rodeado por 3 lados de terreno escarpado y bosque denso, con una sola vía de acceso principal. Era una fortaleza natural, pero también una trampa. Si alguien cortaba la salida, no había a dónde ir. Los Beltrán vivían en una isla de tierra rodeada por un mar de pinos y peligros. La señal de radio de la policía estatal ni siquiera llegaba a esa hondonada. Si uno gritaba, nadie escuchaba. Si uno disparaba, el sonido se lo tragaba la inmensidad de las barrancas. Es crucial entender la psicología del asedio que vivían. Imaginen vivir en una casa donde el horizonte es una muralla de montañas azules que te encierran. Imaginen saber que, más allá de la línea de árboles, hay hombres armados con rifles de asalto AK-47, drogados y aburridos, buscando con quién entretenerse. Imaginen saber que su única defensa son viejos rifles de cerrojo, escopetas de caza y su propio coraje. Esa era la realidad diaria al despertar en el rancho de las Piedras. No había romanticismo en ello. Era una vigilancia constante, agotadora. Cada vehículo desconocido que pasaba por la brecha lejana, levantando polvo, era motivo para dejar la azada y tomar el rifle. Cada ruido extraño en la noche era motivo para despertar con el corazón acelerado. En este mundo de hombres duros y silencios largos, la familia era la única religión verdadera. Los hermanos Beltrán, Luis, Marco y Jorge, eran muy diferentes entre sí, pero compartían una lealtad absoluta hacia su padre. Luis era la mente estratégica, el que llevaba las cuentas y negociaba los precios del ganado. Era un hombre que prefería evitar el conflicto, pero que no retrocedía si era empujado. Marco era la fuerza física, un gigante silencioso capaz de levantar un becerro con sus propias manos, un hombre que encontraba paz en la repetición del trabajo físico. Y Jorge, el menor, era la chispa. Tenía el temperamento de su madre, decían. Era rápido para reír y rápido para enojarse. Un tirador experto que veía el mundo en blanco y negro, sin los matices grises que a veces paralizaban a sus hermanos mayores. Don Efrén era el eje sobre el que giraban estas 3 personalidades. A pesar de su edad, seguía siendo el jefe. Su autoridad no provenía de la fuerza bruta, sino de la experiencia. Él había sobrevivido a sequías que mataron todo el ganado en 1982. Había sobrevivido a la devaluación del peso que borró sus ahorros en 1994. Había sobrevivido a la muerte de su esposa. Era un sobreviviente profesional en una tierra diseñada para matar a los débiles. Y ahora, en el otoño de su vida, todo lo que quería era paz. Quería ver crecer a sus nietos. Quería terminar sus días viendo el atardecer desde su porche, sabiendo que había dejado algo de valor a su descendencia. Pero la sierra no da nada gratis, y a veces cobra impuestos atrasados de la manera más cruel. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus posiciones. Por un lado, una familia honesta,
esta, armada con la rectitud de los justos y la desesperación de los acorralados. Por el otro, una banda de criminales modernos, armados con la arrogancia de la impunidad y la crueldad de la ignorancia. Y en medio de ellos, una camioneta vieja, un objeto inanimado que estaba a punto de convertirse en el detonante de una masacre. El viento soplaba frío desde el norte, agitando las copas de los pinos, trayendo consigo el olor del invierno y, aunque ellos todavía no lo sabían, el olor metálico de la sangre. La tranquilidad del paisaje era una mentira, una máscara de serenidad sobre un rostro que estaba a punto de contraerse, en un grito de guerra. Este era el mundo de los Beltrán, un paraíso áspero que estaba a punto de convertirse en su propio infierno privado. La mañana del 12 de noviembre de 1998 no trajo consigo ningún presagio oscuro, ningún viento helado fuera de lo común, ni el aullido de los coyotes que las abuelas suelen interpretar como señales de desgracia. Amaneció con una normalidad insultante. El cielo sobre la Sierra Madre se tiñó de ese violeta pálido que precede al oro del amanecer, y el aire estaba inmóvil, cargado con el frío seco que cala hasta los huesos antes de que el sol tenga la oportunidad de calentar la piedra. Don Efrén abrió los ojos a las 5 en punto, despertado por el reloj biológico que 60 años de trabajo agrícola habían instalado en su cerebro con la precisión de un mecanismo suizo. Se incorporó en la cama, sintiendo el crujido familiar en sus lumbares, y se persignó frente a la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe colgada en la pared de adobe, agradeciendo por un día más de vida. No sabía, mientras sus pies buscaban las sandalias en la oscuridad del piso de tierra, que la vida tal como la conocía había dejado de existir unas horas antes, bajo el manto protector de la madrugada. La rutina fue la misma de siempre: lavarse la cara con el agua helada de la jofaina, ponerse la camisa de franela a cuadros, ajustarse el cinturón de cuero gastado. Caminó hacia la cocina, donde las brasas de la noche anterior aún conservaban un calor tenue, y puso la cafetera sobre el fuego. Mientras esperaba que el aroma del café llenara la estancia, Efrén caminó hacia la ventana que daba al patio principal, una costumbre arraigada para verificar el clima y echar un primer vistazo a su orgullo mecánico. La ventana tenía un vidrio viejo, ligeramente ondulado, que distorsionaba la realidad, pero lo que Efrén vio, o más bien, lo que no vio, no fue producto de ninguna distorsión óptica. El espacio bajo el techo de lámina, el lugar sagrado donde la Cheyenne color vino descansaba cada noche, estaba vacío. Por un momento, la mente de don Efrén se negó a procesar la información. Fue una fracción de segundo de disonancia cognitiva, donde su cerebro buscó explicaciones lógicas absurdas. ¿La habría movido Luis para una reparación nocturna? ¿La habría dejado él mismo estacionada detrás del granero? Pero en el fondo de su estómago, una piedra fría y pesada comenzó a asentarse. La realidad se impuso con la brutalidad de un martillazo. No había camioneta. En la tierra batida del patio solo quedaban las huellas frescas de neumáticos ajenos y la mancha de aceite seco que marcaba el lugar donde solía estar el motor. Efrén no gritó, no corrió, simplemente dejó la taza de peltre sobre la mesa con una suavidad desconcertante y salió al patio. El frío de la mañana lo golpeó, pero no lo sintió. Caminó hasta el centro del espacio vacío y se agachó. Allí, en el polvo, vio las huellas de botas que no pertenecían a ninguno de sus hijos. Botas militares, de suela pesada. También vio la colilla de un cigarro que no era de su marca. Habían estado allí, habían caminado por su casa, mientras él y sus hijos dormían indefensos. La sensación de violación fue más aguda que la pérdida material. Luis fue el primero en salir, alertado por el silencio antinatural de su padre parado en medio del patio. Cuando vio el espacio vacío, su rostro palideció. ¿Papá?, preguntó con la voz quebrada por el sueño y el miedo. Efrén no respondió. Solo señaló las huellas que salían hacia el camino principal, hacia la brecha que conectaba su aislamiento con el mundo de los depredadores. Pronto se unieron Marco y Jorge. La incredulidad dio paso a la frenética actividad de la negación. Corrieron hacia la entrada del rancho, buscaron en los caminos vecinales, subieron a la loma más alta para ver si divisaban polvo en la distancia, pero era inútil. El robo había ocurrido horas atrás, probablemente alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Los ladrones ya estarían lejos, bajando la sierra, escondidos en la inmensidad de un territorio que conocían mejor que nadie. La familia se reunió en la cocina. El café finalmente hirvió, derramándose sobre la estufa, siseando y evaporándose, un sonido violento en medio del silencio fúnebre. «Tenemos que ir a la policía», dijo Luis, rompiendo el mutismo. Jorge, el más joven y cínico, soltó una risa amarga. ¿A la policía? ¿Para qué? ¿Para que se rían de nosotros? Pero don Efrén, hombre de leyes antiguas y fe en las instituciones que ya no existían, levantó la mano. «Iremos», sentenció. «Haremos las cosas como se deben hacer. No seremos salvajes como ellos. Si la ley existe, hoy tiene que servirnos». El viaje hacia la agencia del Ministerio Público en la cabecera municipal fue una odisea de humillación silenciosa. Tuvieron que pedir prestado el viejo sedán Datsun de un vecino, un vehículo que apenas funcionaba y que los obligó a detenerse 2 veces para echar agua al radiador. Llegaron al pueblo a media mañana, cubiertos de polvo, con la ropa de trabajo y el sombrero en la mano, luciendo exactamente como lo
que eran, rancheros pobres, víctimas perfectas para un sistema diseñado para devorar a los débiles. La oficina del Ministerio Público era un edificio de bloques de concreto pintado de un verde institucional descascarado, con un aire acondicionado que zumbaba ruidosamente pero no enfriaba. Adentro olía a limpiador de pino barato, sudor rancio y papel viejo. Esperaron 3 horas sentados en una banca de madera dura, viendo pasar a secretarias que los ignoraban y a policías judiciales que entraban y salían con pistolas fajadas al cinto y miradas de arrogancia depredadora. Nadie les ofreció agua, nadie les preguntó qué hacían allí. Eran invisibles. Finalmente, un funcionario con una camisa manchada de mostaza y cara de aburrimiento crónico los hizo pasar. No los invitó a sentarse. Don Efrén, manteniendo su dignidad intacta, explicó lo sucedido. Dio los detalles de la Cheyenne, el número de serie, la abolladura en la defensa, los kilómetros, la factura original que traía doblada en el bolsillo de su camisa como un tesoro. El funcionario escribía lentamente en una máquina de escribir eléctrica que parecía tener vida propia, golpeando las teclas con desgana. Cuando Efrén terminó, hubo un silencio largo. El hombre dejó de escribir, sacó un cigarro y lo encendió sin ofrecer. «Mire, abuelo», dijo, exhalando el humo hacia el techo manchado de humedad. «Le voy a levantar el acta porque es mi trabajo, pero le voy a ser sincero, porque me cae bien la gente de campo. Esa camioneta ya no existe». Efrén apretó el borde de su sombrero. «¿Cómo que no existe? ¿Ya la desarmaron? ¿O ya está cruzando la frontera? ¿O ya la trae algún comandante pesado de la maña? Usted sabe cómo está la cosa en la sierra. Los buitres andan bravos. ¿Y nosotros?», hizo un gesto vago señalando la oficina decrépita. «Nosotros tenemos 2 patrullas y 5 pistolas. No vamos a subir a buscar su troca. No nos vamos a ir a matar por una camioneta vieja». Jorge dio un paso adelante con los puños cerrados, pero Luis lo detuvo sujetándolo del brazo. «Es nuestro único medio de transporte», dijo Luis con voz suplicante, una voz que a Efrén le dolió escuchar. «Sin ella no podemos trabajar. Tiene que haber algo. ¿Y si pagamos?». La palabra quedó colgando en el aire. El funcionario sonrió, una sonrisa triste y cínica. «Aunque me dieran todo el dinero que traen, no alcanzaría. Y aunque alcanzara, no serviría. Esta gente, la gente que se llevó su carro, ellos pagan más, y pagan en plomo si no aceptamos la plata. Mi consejo, den gracias que no se metieron a la casa. Den gracias que no tocaron a sus mujeres. Váyanse a su rancho, pongan doble tranca y olvídense de la Cheyenne. Es un fierro. La vida vale más». Salieron de la oficina con un papel carbón rosado en la mano, una denuncia de hechos que tenía el mismo valor legal que una servilleta usada. El sol del mediodía caía a plomo sobre la plaza del pueblo, iluminando la indiferencia del mundo. La gente caminaba, comía helados, reía. Nadie sabía que el universo de los Beltrán se había colapsado. Nadie sabía que, en ese momento, mientras caminaban de regreso al Datsun prestado, algo fundamental se había roto dentro de don Efrén. La fe en el sistema, esa creencia ingenua de que si uno hace el bien, recibe el bien, se había evaporado, dejando en su lugar un hueco frío y oscuro donde empezaba a germinar algo terrible. El viaje de regreso fue en silencio absoluto. Nadie dijo una palabra durante las 4 horas de camino. El polvo entraba por las ventanas abiertas, cubriendo sus rostros, convirtiéndolos en estatuas grises. La vergüenza quemaba más que el sol. La vergüenza de haber ido a pedir ayuda y haber sido tratados como mendigos. La vergüenza de saber que los ladrones probablemente se estaban riendo de ellos, conduciendo su camioneta, tocando sus cosas. La impotencia masculina, tóxica y densa, llenaba el pequeño coche. Habían sido castrados simbólicamente por la burocracia y el crimen. Llegaron al rancho al atardecer. La luz dorada bañaba las montañas, una belleza que ahora parecía burlona. Efrén bajó del coche y caminó directamente al lugar vacío en el patio. Se quedó allí parado, mirando la mancha de aceite. Sus hijos lo observaban desde el porche, esperando. Sabían que lo que dijera su padre en los próximos minutos definiría el destino de la familia. Podían aceptar la derrota, bajar la cabeza, convertirse en víctimas perpetuas, en esos hombres que cuentan historias de lo que una vez tuvieron, mientras beben tequila barato. O podían hacer otra cosa. Efrén se giró lentamente. Su rostro había cambiado. Las líneas de expresión parecían haberse profundizado, convertidas en cañones de piedra. Sus ojos, habitualmente tranquilos y acuosos por la edad, estaban secos y brillaban con una claridad aterradora. Ya no era el granjero que cultivaba maíz. Ya no era el anciano que lloraba a su esposa. En ese momento, don Efrén canalizó la energía de sus antepasados, de los hombres que pelearon en la revolución, de los que defendieron esa tierra con machetes contra los bandoleros de antaño. «Muchachos», dijo Efrén. Su voz no temblaba, era baja, gutural. «En esa oficina me dijeron que la vida vale más que un fierro». Hizo una pausa, mirando a cada uno de sus hijos a los ojos. «Y tienen razón. La vida vale más, pero la dignidad vale más que la vida. Si dejamos que se queden con la Cheyenne, mañana vendrán por las vacas, pasado mañana vendrán por la casa, y un día vendrán por nosotros, porque sabrán que somos hombres que se dejan pisar. Sabrán que somos débiles». Caminó hacia la casa y abrió la puerta pesada de madera. «No vamos a esperar a que la justicia caiga del cielo», continuó
continuó, entrando a la sala y dirigiéndose al viejo armario de roble, donde guardaba bajo llave el pasado violento de la región. Jorge, trae el aceite y los trapos. Luis, busca las cajas de munición que guardamos el año pasado. Marco, afila los cuchillos de monte. Abrió el armario. El olor a aceite de armas y madera vieja salió al encuentro. Allí estaban: un rifle Winchester calibre .30-30, veterano de 1000 cacerías de venado; una escopeta de doble cañón calibre 12, oxidada pero letal a corta distancia; un viejo fusil Mauser de cerrojo, herencia de un tío militar; y un revólver 38 especial. No era un arsenal de guerra moderna. No eran los AK-47 bañados en oro de los narcos. Eran armas de trabajo, herramientas de hombres que respetaban la muerte porque vivían cerca de ella. Pero papá, intentó decir Luis, la voz de la razón agonizante, ¿sabes lo que estás diciendo? Son los buitres, son asesinos, son muchos. Efrén sacó el Winchester y probó el mecanismo. Clac, clac. El sonido metálico fue definitivo. Fue el sonido de una sentencia dictada. No me importa quiénes son, dijo Efrén, mirando a su hijo mayor con una intensidad que lo hizo retroceder. Me importa quiénes somos nosotros, y nosotros somos los Beltrán. Nadie nos roba, nadie se ríe de nosotros. Esta noche no vamos a dormir. Esta noche vamos a limpiar los rifles. Y mañana vamos a cazar. La decisión estaba tomada. El incidente del robo había sido doloroso, pero el fracaso del sistema había sido el catalizador. Si el Estado no podía garantizar el orden, entonces el orden debía ser restaurado por la mano del agraviado. Era la ley más antigua de la humanidad, la ley del talión, resurgiendo en las montañas de Sinaloa. Esa noche, el rancho de las piedras se transformó. Dejó de ser un hogar y se convirtió en un cuartel. Las luces permanecieron encendidas hasta el amanecer. Se escuchaba el sonido rítmico de piedras de afilar contra el acero y el suave roce de paños aceitados sobre metal. No hubo más palabras sobre legalidad, ni sobre denuncias, ni sobre miedo. El miedo se había consumido en el fuego de la humillación, dejando atrás solo una determinación fría y cristalina. Habían cruzado el Rubicón. Ya no había vuelta atrás. La Cheyenne era la causa, pero la guerra que estaba por comenzar sería por algo mucho más grande. Sería por el derecho a existir sin ser depredado. Y Dios se apiadara de cualquiera que se interpusiera en su camino, porque los Beltrán ya no escuchaban oraciones. La transformación de una víctima en verdugo no ocurre con un estallido repentino, como una explosión de pólvora, sino que es un proceso lento y frío, similar al temple del acero. Durante las 72 horas que siguieron a la decisión tomada en la cocina del rancho de las piedras, la casa de los Beltrán dejó de ser un hogar agrícola para convertirse en una base de operaciones tácticas. El cambio fue absoluto. Los sacos de maíz quedaron olvidados en el granero y el ganado fue dejado a su suerte en los pastizales altos. Nadie hablaba de precios de mercado, ni de lluvias, ni de la próxima temporada de siembra. El lenguaje de la familia se redujo a coordenadas, calibres y trayectorias. Don Efrén, asumiendo un papel que había enterrado décadas atrás durante su breve y violento paso por la policía rural en los años 60, se convirtió en el general de un ejército de 4 hombres. Sabía que la ira era gasolina, útil para arrancar el motor, pero peligrosa si se dejaba arder sin control. Necesitaban hielo en las venas, no fuego. La primera fase fue la inteligencia. En la guerra, el conocimiento mata más que las balas. Sabían quiénes eran los ladrones en un sentido general. La banda de los buitres, sicarios de bajo nivel al servicio de un capo local conocido como el Tuerto. Pero necesitaban especificidad. Necesitaban saber dónde dormían, cuántos eran, qué armas portaban y, lo más importante, dónde estaba la Cheyenne. No podían simplemente marchar hacia la fortaleza del enemigo y esperar sobrevivir. Efrén diseñó un plan basado en la debilidad estructural de las pandillas modernas, la arrogancia y la boca suelta. Sabía que en el pueblo cercano, en las cantinas de mala muerte donde el alcohol afloja las lenguas, siempre había alguien dispuesto a vender información o a jactarse de sus crímenes. Jorge, el menor y más volátil de los hermanos, quería bajar al pueblo armado y exigir respuestas. Efrén lo detuvo con una mirada que heló la habitación. No bajamos a pelear, dijo el viejo, limpiando meticulosamente el cerrojo de su Mauser con un trapo impregnado en aceite. Bajamos a escuchar. El cazador no hace ruido hasta que tiene al venado en la mira. Decidieron que Marco, el hermano de en medio, el gigante silencioso que rara vez decía 2 palabras seguidas, sería el encargado. Marco tenía una ventaja, su apariencia. Parecía lento, inofensivo, un campesino grande y torpe que solo servía para cargar bultos. Nadie sospecharía que detrás de esa fachada había una mente observadora y una lealtad asesina. Marco bajó al pueblo en el Datsun prestado, se sentó en la cantina el último trago, pidió una cerveza y esperó. Pasó 5 horas allí, fundiéndose con las sombras, escuchando el zumbido de las conversaciones. No tuvo que esperar demasiado. La impunidad vuelve a los hombres descuidados. En una mesa del rincón, 2 jóvenes con ropa de marca y actitudes ruidosas, conocidos halcones de los buitres, reían y hablaban fuerte. Se jactaban del juguete nuevo del patrón. Hablaban de una camioneta Chevrolet color vino
adivino que el tuerto estaba usando para subir suministros a su campamento en la Mesa del Aire, una meseta casi inaccesible a 3 horas de camino por brechas que solo las cabras y los narcotraficantes conocían. Marco no anotó nada, no cambió su expresión, simplemente terminó su cerveza, pagó y salió. Tenía la ubicación, tenía el objetivo. De regreso en el rancho, bajo la luz de una lámpara de queroseno para no alertar a posibles vigías con la luz eléctrica, Efrén desplegó un viejo mapa topográfico sobre la mesa de la cocina. Conocía la Mesa del Aire. Era un terreno maldito, lleno de cuevas y riscos, una fortaleza natural que los buitres habían convertido en su nido. Atacar allí era un suicidio táctico, si uno atacaba como un soldado convencional. Pero los Beltrán no eran soldados, eran dueños de la tierra. Conocían cada atajo, cada arroyo seco, cada punto ciego que no aparecía en los mapas. Ellos tienen fusiles automáticos, dijo Luis, analizando la situación con la frialdad de los números. Si nos ven, nos despedazan antes de que podamos acercarnos a 100 metros. Efrén asintió. Por eso no nos van a ver. No vamos a pelear su guerra. Vamos a traer la guerra a nuestro terreno. Vamos a cortarles los dedos antes de ir por la cabeza. La estrategia se decidió esa noche. Aislamiento y terror. No irían directamente por el tuerto todavía. Primero, cegarían a la bestia. Eliminarían a los ojos y oídos de la organización, los informantes y los vigías que protegían el perímetro de la Mesa del Aire. El primer nombre en la lista era El Sapo, un informante local, un hombre miserable que vivía en una choza a medio camino de la sierra y que cobraba por avisar a los buitres sobre cualquier movimiento de la policía o de extraños. Él había sido quien marcó a la familia Beltrán. Él había vendido la ubicación de la Cheyenne. La cacería comenzó la noche del 14 de noviembre. No hubo luna. La oscuridad en la sierra es absoluta. Una tinta negra que se traga todo. Los 4 Beltrán salieron de su casa a pie. Dejaron el Datsun escondido. Caminaron 8 kilómetros por veredas de ganado, moviéndose en fila india, sin hablar, sin encender linternas. Sus ojos se ajustaron a la oscuridad como los de los gatos monteses. Llevaban los rifles al hombro, pero para este primer trabajo, Efrén había ordenado silencio. Marco llevaba un machete de trabajo, afilado hasta el punto de poder rasurar el pelo de un brazo. Llegaron a la choza de El Sapo cerca de la medianoche. El informante dormía borracho en una hamaca en su porche, confiado en que su alianza con el cartel lo hacía intocable. El perro de El Sapo, un animal flaco y nervioso, intentó ladrar, pero Jorge le arrojó un trozo de carne envenenada que había preparado horas antes. El silencio regresó casi al instante. Los Beltrán rodearon la estructura. Efrén subió los escalones de madera podrida con una ligereza imposible para su edad. Despertó a El Sapo con la punta fría del cañón del Mauser presionada contra su frente. El interrogatorio duró 3 minutos. No hubo gritos. El terror absoluto es silencioso. El Sapo, al ver los rostros de los hombres que creía derrotados, entendió que su protección se había evaporado. Entre susurros temblorosos y olor a orina, confirmó todo. Hay 15 hombres en el campamento principal. Tienen la Cheyenne. Tienen armas largas, AK-47 y R-15. Están esperando un cargamento de munición mañana por la noche que subirá por el camino viejo del cañón. Esa información fue su última ofrenda. Efrén no era un sádico, pero era un pragmático. No podían dejar testigos. No podían dejar a nadie que pudiera correr a avisar. Marco dio un paso adelante. Fue rápido, fue brutal, fue necesario. Dejaron el cuerpo allí en la hamaca, como un mensaje que no necesitaba ser escrito. El primer fantasma había sido creado. La siguiente fase de la operación se basó en la información extraída, la emboscada al transporte de munición. Esto era una escalada dramática. Ya no se trataba de un ajuste de cuentas individual, era un acto de guerra de guerrillas. El camino viejo del cañón era una trampa mortal, un sendero estrecho tallado en la pared de roca, con una caída de 300 metros a un lado y una pared vertical al otro. Solo un vehículo podía pasar a la vez. Los Beltrán llegaron a la posición elegida 2 horas antes del amanecer. Se camuflaron entre las rocas y los matorrales espinosos, cubriéndose con mantas color tierra. Efrén se posicionó en la parte alta, con la mejor vista, actuando como francotirador. Luis y Jorge tomaron los extremos, creando una zona de fuego cruzado o callejón de la muerte. Marco se encargó de bloquear la retirada, empujando una roca enorme que tenían preparada para cerrar el camino una vez que la trampa se activara. Esperaron. La espera es el 90% de la caza. El sol salió y comenzó a calentar las piedras. Los insectos zumbaban alrededor de sus caras. El sudor corría por sus espaldas. La sed secaba sus gargantas, pero ninguno se movió. La disciplina de años de trabajar bajo el sol, de esperar a que la cosecha crezca, se tradujo perfectamente en la paciencia del francotirador. A las 4 de la tarde escucharon el rugido de motores. Una camioneta Ford Lobo, levantada y equipada con luces de exploración, subía penosamente por el camino, levantando una nube de polvo. En la caja trasera iban 3 hombres armados, riendo, fumando, con los rifles descansando descuidadamente sobre sus rodillas. Iban confiados. Eran los dueños de la sierra. Nadie se atrevía a tocarlos. Cuando el vehículo entró en la zona de muerte, Efrén silbó, imitando el
canto de un pájaro local. Fue la señal. Marco empujó la roca detrás de la curva. El conductor de la camioneta frenó al escuchar el estruendo detrás de él, pensando que era un derrumbe natural. En ese momento de confusión, el mundo estalló. El primer disparo de Efrén atravesó el parabrisas y el pecho del conductor. La camioneta se sacudió y se detuvo. Antes de que los hombres en la parte trasera pudieran levantar sus armas, Luis y Jorge abrieron fuego desde los flancos. El sonido de los rifles de cacería, pum, clac, clac, pum, era rítmico, metódico, muy diferente al tartamudeo rápido de las armas automáticas. No hubo desperdicio de munición. Cada bala tenía un nombre. Los sicarios, acostumbrados a intimidar a civiles desarmados, no supieron cómo reaccionar ante una emboscada disciplinada. Dispararon al aire, a las rocas, gritando órdenes que nadie escuchaba. En menos de 30 segundos, el silencio volvió a caer sobre el cañón, roto solo por el silbido del vapor saliendo del radiador perforado de la Ford. Los Beltrán bajaron de sus posiciones, revisaron los cuerpos. 4 hombres muertos. Recogieron las armas de sus enemigos, 3 AK-47 y una pistola 9 milímetros, y la munición que transportaban. Ahora, la balanza de poder había cambiado ligeramente. Ya no eran solo granjeros con rifles viejos, eran insurgentes armados con la tecnología de sus opresores. Pero Efrén ordenó no usar los cuernos de chivo todavía. Gastan mucha bala y hacen mucho ruido, dijo. Seguimos con lo nuestro hasta que sea necesario. Empujaron la camioneta de los sicarios, con los cuerpos dentro, hacia el borde del precipicio. La vieron caer, rebotando contra las rocas en una danza macabra de metal y polvo, hasta que se estrelló en el fondo del barranco 300 metros abajo. Una explosión sorda y una columna de humo negro marcaron la tumba de la primera escuadra de los buitres. Para cuando el humo subió, los Beltrán ya habían desaparecido, fundiéndose de nuevo con el paisaje, regresando a las sombras. Esa noche, en el campamento de la Mesa del Aire, el tuerto esperó su munición. Esperó y esperó. Cuando sus hombres no llegaron y la radio permaneció en estática, el miedo comenzó a infiltrarse en el corazón de la organización. No sabían quién los atacaba. Era un cártel rival. Era el ejército. La idea de que fuera la familia de rancheros a la que habían robado la camioneta días atrás ni siquiera cruzó por sus mentes. Era inconcebible. Las ovejas no cazan lobos. Pero en el rancho de las piedras, la atmósfera había cambiado. Ya no había miedo en los ojos de Luis, ni duda en los de Jorge. Habían cruzado el umbral. Habían matado y habían descubierto que no caían rayos del cielo, ni se abría la tierra. Habían descubierto que la violencia es una herramienta, y que en manos de hombres justos puede ser una herramienta de limpieza. Don Efrén reunió a sus hijos para cenar frijoles y tortillas, como cualquier otra noche, pero las manos que partían el pan ahora tenían pólvora bajo las uñas. Hoy les quitamos los ojos y los dientes, dijo Efrén mirando el fuego. Mañana vamos por la cabeza, mañana vamos por la Cheyenne. La preparación había terminado, la casa mayor estaba por comenzar, y en la oscuridad de la sierra, 4 hombres dormían con la conciencia tranquila de quien sabe que está haciendo la obra de Dios, aunque esa obra requiera mancharse las manos de sangre hasta los codos. Los Beltrán habían dejado de ser víctimas, se habían convertido en el mito que sus enemigos contarían a sus hijos antes de morir. Se habían convertido en la justicia de la sierra. La noche del 19 de noviembre cayó sobre la Sierra Madre Occidental como una mortaja de terciopelo negro. No había luna. Las nubes bajas, cargadas de la humedad del Pacífico, habían borrado las estrellas, creando la oscuridad absoluta que los hombres de campo conocen como boca de lobo. En cualquier otra circunstancia, esta oscuridad habría sido un peligro mortal en los senderos traicioneros que conducen a la Mesa del Aire. Pero para la familia Beltrán, esa oscuridad era una aliada, una vieja amiga que los envolvía y los hacía invisibles. Habían pasado las últimas 24 horas en un estado de concentración casi meditativa, limpiando sus armas por enésima vez, repartiendo la munición y repasando el plan hasta que cada movimiento estaba grabado en su memoria muscular. Ya no eran granjeros preocupados por la sequía o el precio del maíz. Se habían transformado en instrumentos de una voluntad superior, en espectros de la justicia serrana que subían la montaña en silencio, con el paso ligero y seguro de los gatos monteses. El campamento de los buitres estaba situado en una meseta natural, protegida por 3 lados por acantilados verticales y accesible solo por el camino principal, que los Beltrán habían bloqueado días atrás con su emboscada, o por una serie de veredas de cabras que los narcotraficantes consideraban intransitables. Arriba, en la meseta, la atmósfera era una mezcla tóxica de paranoia y arrogancia. La desaparición de la camioneta de suministros y la falta de comunicación con El Sapo habían puesto nerviosos a los hombres de El Tuerto, pero su respuesta no fue aumentar la disciplina, sino sumergirse más profundamente en los vicios que los definían. El sonido de narcocorridos a todo volumen retumbaba desde grandes bocinas conectadas a generadores de gasolina, una cacofonía de tuba y acordeón que pretendía ahuyentar el silencio de la sierra. Bebían whisky barato, consumían cocaína para mantenerse alerta y disparaban ráfagas ocasionales al aire, desafiando a un enemigo que no podían ver. Había 10 hombres en el campamento esa noche, incluyendo al propio líder. Estaban
Estaban armados hasta los dientes con fusiles de asalto AK-47, lanzagranadas y pistolas automáticas con cachas incrustadas de joyas falsas. Tenían el poder de fuego para tomar un pueblo pequeño, pero no tenían disciplina. Y en la guerra de la sierra, la disciplina mata más que el plomo. Los Beltrán llegaron al borde de la meseta a las 2 de la mañana. Habían subido por la cara norte, escalando rocas y deslizándose entre matorrales espinosos que rasgaban la ropa y la piel, pero ninguno emitió un sonido. Se desplegaron en forma de abanico, cubriendo los puntos estratégicos que Don Efrén había identificado en sus mapas mentales. Luis, con el rifle de precisión con mira telescópica, se acomodó en una cresta rocosa que dominaba todo el campamento, a unos 200 metros de distancia. Marco y Jorge, armados con los fusiles de asalto capturados en la emboscada anterior y con las escopetas familiares, se arrastraron por el flanco derecho, acercándose peligrosamente a las tiendas de campaña y las fogatas. Don Efrén se quedó en el centro, el director de orquesta de esta sinfonía de muerte, con su viejo Mauser apoyado en la rama de un pino seco. La escena que tenían ante ellos era dantesca. Las fogatas proyectaban sombras largas y distorsionadas de los sicarios, que se movían erráticamente, bailando, discutiendo o simplemente mirando al vacío con los ojos vidriosos por la droga. En el centro del campamento, bajo una lona camuflada, estaba estacionada una Suburban blindada, el orgullo de El Tuerto. Pero no estaba la Cheyenne. La confirmación visual de la ausencia de su camioneta fue el último clavo en el ataúd de la misericordia de Efrén. Ya no había nada que negociar, solo quedaba el castigo. El ataque no comenzó con un grito de guerra, sino con un susurro mecánico. A las 02:15, Luis ajustó la mira de su rifle, calculó la caída de la bala y la leve brisa cruzada, y apretó el gatillo. El disparo fue seco, absorbido rápidamente por la inmensidad de la noche. La bala no impactó en un hombre, sino en el bloque del motor del generador principal que alimentaba los reflectores y el equipo de sonido. El generador estalló en chispas y humo, y el campamento se sumió instantáneamente en una oscuridad y un silencio abrumadores, roto solo por los gritos de confusión de los hombres que, segundos antes, se sentían invencibles. ¡La luz! ¡Prendan la luz!, gritó una voz ronca, presumiblemente El Tuerto. Fue su error fatal, reveló su posición. Don Efrén disparó. El fogonazo de su Mauser iluminó brevemente su rostro, una máscara de piedra inexpresiva. La bala de alto calibre golpeó a un hombre que corría hacia la Suburban, derribándolo como si fuera un muñeco de trapo. El caos se desató. Los sicarios, ciegos y aterrorizados, comenzaron a disparar sus cuernos de chivo en todas direcciones, vaciando cargadores enteros hacia la oscuridad, hacia los árboles, hacia la nada. Las balas trazadoras cruzaban el aire como luciérnagas furiosas, cortando ramas y rebotando en las rocas, pero sin encontrar blanco. Estaban peleando contra fantasmas. Desde el flanco derecho, Marco y Jorge abrieron fuego. A diferencia de sus enemigos, ellos no disparaban en ráfaga, disparaban tiro a tiro. ¡Pum! 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 Cada disparo era una sentencia. Conocían la posición de las fogatas moribundas y disparaban hacia las siluetas que se recortaban contra las brasas. 2 sicarios cayeron cerca de las tiendas de campaña, sus cuerpos retorciéndose en el polvo. Otro intentó refugiarse detrás de unos barriles de combustible, pero Luis, desde su nido de águila, tenía el ángulo perfecto. Un solo disparo en la cabeza terminó con su huida. En menos de 3 minutos, la mitad de la fuerza de los buitres había sido eliminada sin que los Beltrán hubieran recibido un solo rasguño. La realidad de la situación comenzó a penetrar en la mente embotada de los supervivientes. No estaban siendo atacados por un ejército, estaban siendo cazados. El pánico se transformó en desesperación. El Tuerto, dándose cuenta de que su posición era indefendible, intentó llegar a su vehículo blindado. Gritaba órdenes que nadie obedecía, arrastrándose por el suelo, usando los cuerpos de sus propios hombres como escudos. Logró abrir la puerta del conductor de la Suburban y encendió el motor. Los faros de xenón del vehículo cortaron la oscuridad, iluminando el campo de batalla. Cuerpos destrozados, tierra roja convertida en lodo sangriento, y el polvo suspendido en el aire. Pero la luz también iluminó a los atacantes. Por una fracción de segundo, el Tuerto vio a Marco de pie, a 30 metros, un gigante inmóvil sosteniendo una escopeta. El líder criminal pisó el acelerador, intentando atropellarlo o escapar hacia la brecha. El motor rugió. Las llantas patinaron buscando tracción. La camioneta blindada avanzó, ganando velocidad. Parecía que iba a escapar. Parecía que el diablo iba a salirse con la suya una vez más. Pero Don Efrén había anticipado esto. No había disparado en los últimos minutos, guardando su posición, observando. Cuando la Suburban pasó por un estrechamiento del terreno, Efrén se levantó de su cobertura. No apuntó al conductor, protegido por el vidrio blindado. Apuntó a la llanta delantera izquierda. Disparó. El neumático explotó. El vehículo, viajando a alta velocidad sobre terreno irregular, perdió el control. El Tuerto luchó con el volante, pero la física fue implacable. La Suburban giró violentamente, volcó sobre su costado y se deslizó chirriando sobre el metal hasta detenerse contra un pino anciano. El silencio regresó, más
más pesado que antes. El motor de la Suburban se apagó. Solo se escuchaba el goteo de líquidos calientes y los gemidos de los heridos. Los Beltrán salieron de sus posiciones. No corrieron. Caminaron despacio, convergiendo hacia el centro del campamento, asegurando el perímetro con la eficiencia de un equipo SWAT, aunque vestían camisas de franela y botas de trabajo. Remataron a los que intentaban levantar sus armas. No hubo discursos. No hubo "esto es por la camioneta". Era un trabajo sanitario. Había que limpiar la infección. Llegaron al vehículo volcado. El tuerto estaba vivo, atrapado por el cinturón de seguridad, sangrando por un corte en la cabeza, colgando boca abajo. Vio, a través del parabrisas estrellado pero no roto, 4 pares de botas acercarse. Vio a don Efrén agacharse y mirarlo. No había odio en los ojos del viejo ranchero. Había algo peor, indiferencia absoluta. Era la mirada de un hombre que mira una mala hierba que acaba de arrancar. ¿Quiénes son ustedes?, graznó el criminal, con la voz llena de sangre y miedo, incapaz de comprender qué fuerza de la naturaleza lo había derribado. ¿De qué cártel son? Don Efrén no respondió. Hizo una señal a Marco. El hijo mediano, con su fuerza inmensa, arrancó la puerta del vehículo, cuyos goznes ya estaban debilitados por el impacto. Sacaron a El Tuerto y lo arrojaron al suelo. El hombre que había aterrorizado la región, que había violado, matado y robado con impunidad, ahora era un bulto tembloroso a los pies de las personas que despreciaba. Mi Cheyenne, dijo Efrén finalmente. Fue la única vez que habló. Su voz era baja, apenas audible sobre el viento. ¿La troca vieja? El Tuerto soltó una risa histérica, incrédula. ¿Todo esto por una pinche troca vieja? Les puedo comprar 10. Les puedo dar oro. Soy el jefe de la plaza. Jorge dio un paso adelante y le golpeó la boca con la culata de su rifle, rompiéndole los dientes y silenciando sus ofertas. No queremos tu oro, dijo Jorge escupiendo al suelo. Y ya no queremos la camioneta. Queríamos respeto. La ejecución final no fue gloriosa. No hubo música de fondo. Don Efrén asintió una vez. Luis levantó su pistola. Un solo disparo en la cabeza terminó con el reinado de terror de El Tuerto. Su cuerpo quedó tendido en la tierra fría, mirando al cielo sin estrellas. A las 4 de la mañana, el trabajo estaba terminado. 15 hombres muertos en total, contando los de los días anteriores. El campamento estaba en silencio. Los Beltrán recogieron sus casquillos. No se llevaron el dinero, ni la droga, ni las armas con joyas. Dejaron todo allí, intacto, junto a los cadáveres. Era un mensaje claro para cualquiera que viniera a investigar. Esto no fue un robo. Esto no fue una disputa por territorio. Esto fue un castigo. Antes de irse, don Efrén caminó hasta el borde del acantilado y miró hacia el horizonte donde empezaba a clarear el día. Sus manos no temblaban, pero su alma estaba pesada. Sabía que la vida en el rancho nunca volvería a ser igual. Ya no podrían sentarse a tomar café con la conciencia limpia de los hombres simples. Ahora eran asesinos. Asesinos justos, tal vez, pero asesinos al fin y al cabo. Habían recuperado su honor, pero habían pagado con su inocencia. Vámonos, dijo a sus hijos. Las vacas tienen hambre. Bajaron de la mesa del aire mientras el sol comenzaba a pintar de rojo sangre las nubes del este, dejando atrás una escena que se convertiría en leyenda. Una advertencia escrita con pólvora y hueso que resonaría en la sierra durante generaciones. El baño de sangre había terminado, pero la historia de los Beltrán, los fantasmas de la sierra, apenas comenzaba. El sol del 20 de noviembre de 1998 salió sobre el rancho de las Piedras con una indiferencia geológica, iluminando los mismos corrales, las mismas cercas de piedra y los mismos pinos que habían estado allí desde hacía un siglo. Para el observador casual, nada había cambiado. El gallo cantó a la misma hora. El humo de la chimenea subió en una columna recta hacia el cielo azul pálido y el ganado comenzó a mugir pidiendo forraje. Sin embargo, para los 4 hombres que bajaron de la montaña con las botas cubiertas de polvo rojo y los hombros cargados con el peso invisible de la muerte, el mundo se había transformado irrevocablemente. Se lavaron las manos en el abrevadero de los caballos, frotando la piel con jabón de lejía y cepillos de cerdas duras, intentando quitarse no solo la suciedad de la sierra, sino la sensación pegajosa de la pólvora y el olor metálico que parecía haberse impregnado en sus poros. El agua se tiñó de oscuro y desapareció por el desagüe, llevándose la evidencia física de la noche, pero dejando intacta la memoria. Desayunaron en silencio. Nadie mencionó los nombres de los muertos. Nadie mencionó a El Tuerto. Simplemente comieron, se levantaron y salieron a trabajar la tierra, porque en el campo, independientemente de los pecados que uno cometa en la oscuridad, las vacas siguen teniendo hambre al amanecer. La Cheyenne nunca regresó. Esa es la primera y más amarga ironía de esta historia. Días después, se supo, a través de los rumores que bajan como el agua por los arroyos, que la camioneta había sido vendida esa misma madrugada en un deshuesadero clandestino en las afueras de Culiacán. Había sido desmantelada en menos de 4 horas. Dosi. El motor V8 que don Efrén cuidaba con tanto esmero terminó en la camioneta de un albañil en Nabolato, las puertas en un taller de hojalatería, y el chasis con su número de serie fue fundido para evitar rastreos. 15 hombres habían muerto y 4 almas se habían condenado por un montón de chatarra
chatarra que dejó de existir antes de que se disparara la primera bala. Cuando Luis le dio la noticia a su padre semanas después, esperando una explosión de ira o un colapso de tristeza, don Efrén simplemente asintió mirando hacia el horizonte. Ya no era por la camioneta, dijo con voz suave. Era para que supieran que aquí no se entra sin permiso. Y en eso, al menos, habían tenido éxito. El descubrimiento de la masacre en la Mesa del Aire tardó 3 días. Los opilotes comenzaron a circular en espiral sobre la meseta, alertando a los habitantes del valle de que la muerte había servido un banquete en las alturas. Cuando finalmente subió un destacamento de la Policía Federal Preventiva, acompañado por peritos de la Fiscalía Estatal, se encontraron con una escena que desafiaba su comprensión de la violencia habitual del narcotráfico. No había mensajes escritos en cartulinas, no había cuerpos torturados ni decapitados. Era una escena de guerra limpia, táctica. Los investigadores encontraron casquillos de rifles de cacería y de escopetas, calibres que no usaban los cárteles. Encontraron las armas de los sicarios tiradas junto a sus dueños, sin haber sido robadas. Encontraron el dinero en los bolsillos de los muertos. El capitán a cargo de la investigación, un hombre veterano que había visto lo peor de la condición humana en Sinaloa, entendió rápidamente lo que había sucedido. No fue un enfrentamiento entre plazas rivales, fue una purga. Fue el campo mordiendo a quienes intentaron pisotearlo. Bajaron al pueblo, interrogaron a los vecinos, preguntaron en las rancherías cercanas, y aquí es donde la historia de los Beltrán se cimentó en la leyenda. Nadie dijo nada. El silencio en la sierra de Sinaloa es más espeso que el concreto. Todos sabían o sospechaban quiénes habían sido los autores. Habían visto a los Beltrán limpiar sus armas, habían notado su ausencia, conocían su agravio, pero en esos pueblos olvidados por Dios y por el gobierno, la justicia de los hombres honestos se protege. Cuando la policía preguntó por el rancho de las piedras, los vecinos dijeron que don Efrén era un anciano enfermo que apenas podía caminar, y que sus hijos eran hombres tranquilos que no mataban ni una mosca. La comunidad cerró filas alrededor de sus verdugos. La investigación se estancó. El expediente se llenó de polvo en un archivo húmedo de Culiacán bajo la etiqueta de ajuste de cuentas entre bandas criminales, una mentira burocrática conveniente que permitía al gobierno cerrar el caso sin admitir que 4 campesinos habían aniquilado a una célula del crimen organizado. Pero aunque la ley humana no los tocó, la ley de la vida cobró su precio. Don Efrén vivió 2 años más. No murió de una bala, ni de una venganza. Murió en su cama una tarde de febrero del año 2000, mientras dormía la siesta. Su corazón, que había resistido la pérdida de su esposa, el robo de su patrimonio y la tensión de una guerra privada, simplemente decidió dejar de latir. Murió en paz, dicen algunos. Otros dicen que en sus últimos meses se sentaba en el porche, mirando el espacio vacío donde solía estar la Cheyenne, murmurando oraciones que sonaban más a disculpas. Nunca expresó arrepentimiento en voz alta, pero sus ojos habían perdido ese brillo de certeza que tuvieron la noche del ataque. Se llevó a la tumba el peso de 15 vidas, confiando en que Dios, que también fue un guerrero en el Antiguo Testamento, entendería la diferencia entre asesinato y defensa. Sus hijos cargaron con el legado de manera diferente. Luis, el estratega, se volvió paranoico. Convirtió el rancho en una fortaleza, instalando luces, comprando perros de ataque, durmiendo siempre con una pistola bajo la almohada. La tranquilidad que habían comprado con sangre nunca llegó realmente para él. Vivía esperando que algún día alguien viniera a cobrar la deuda. Marco, el gigante silencioso, se refugió en el alcohol. No era un borracho violento, sino uno triste. Pasaba las noches mirando el fuego, tratando de borrar la imagen de los hombres que había destrozado con su escopeta. Murió joven de cirrosis en 2005. Jorge, el menor, fue el único que pareció endurecerse con la experiencia. Se convirtió en el nuevo patriarca, un hombre temido y respetado a partes iguales. Bajo su mando, el rancho de las piedras prosperó. Nadie, absolutamente nadie, volvió a robarles ni una gallina. El nombre Beltrán se convirtió en un talismán. Los nuevos grupos criminales que surgieron en los años siguientes sabían que esa propiedad era terreno sagrado, o más bien terreno maldito. Allí no te metas, decían los jefes de plaza a sus novatos. Allí la gente está loca, allí te cazan. Hoy, más de 25 años después de aquel noviembre sangriento, la historia se cuenta en voz baja en las reuniones familiares y en las fogatas de los cazadores. Se ha convertido en una parábola, en parte historia real y en parte mito fundacional de la resistencia rural. Los detalles varían según quien la cuente. Algunos dicen que fueron 20 muertos, otros dicen que don Efrén tenía pacto con el diablo y que las balas no le entraban, pero el núcleo de la verdad permanece. Una familia que dijo basta, una línea trazada en la arena roja de la sierra que nadie se atrevió a cruzar de nuevo. La geografía del lugar sigue igual, las montañas siguen siendo hermosas y crueles, el viento sigue soplando entre los pinos, pero si uno pasa hoy por el camino que lleva al rancho, se siente una pesadez en el aire, una densidad que no es física, es el peso de la memoria, es el recordatorio de que la civilización es una capa muy delgada y que debajo de ella duermen bestias antiguas que despiertan cuando se toca lo que no se debe tocar. Y aquí es donde
debemos detenernos y mirarnos al espejo. Es fácil juzgar a los Beltrán desde la comodidad de una ciudad moderna, con leyes que funcionan, más o menos, y policías a los que se puede llamar, a veces. Es fácil llamarlos asesinos, vigilantes, bárbaros. El Código Penal es claro. Nadie tiene derecho a quitar una vida, mucho menos 15, por una propiedad material. Bajo la luz fría de la ética moderna, lo que hicieron fue una atrocidad. Pero la ética cambia cuando estás solo en la oscuridad, a 4 horas de la ayuda más cercana, rodeado de lobos que quieren devorar todo lo que amas. La pregunta que esta historia nos lanza a la cara no es si lo que hicieron fue legal. Sabemos que no lo fue. La pregunta es si fue necesario. ¿Qué valor tiene la dignidad de un hombre? ¿Tiene precio? ¿Vale más que 15 vidas de hombres que dedicaron su existencia a hacer el mal? Don Efrén hizo un cálculo matemático brutal esa noche. La paz de su familia y el respeto a su nombre valían más que la sangre de sus enemigos. Él decidió que prefería ser un asesino respetado que una víctima compadecida. Decidió que prefería morir de pie con un rifle en la mano que vivir de rodillas llenando formularios de denuncia que nadie leería. Tal vez usted, escuchando esto, piense, yo nunca haría eso. Yo dejaría que se llevaran la camioneta. Es solo un objeto. Y tal vez tenga razón. Tal vez eso lo hace a usted una persona más civilizada, más evolucionada. O tal vez, solo tal vez, eso significa que usted nunca ha tenido algo por lo que valga la pena matar o morir. Nunca le han quitado lo último que le quedaba. Nunca lo han acorralado hasta el punto donde la única salida es hacia adelante, a través del fuego. Los Beltrán encontraron su respuesta en un hueco de la sierra, en 9 días de furia y plomo. Pagaron el precio, perdieron su inocencia, perdieron su paz mental y mancharon sus manos para siempre. Pero ganaron algo que en Sinaloa es más valioso que el oro: el derecho a vivir sin miedo. Cuando don Efrén cerró los ojos por última vez, no tenía deudas con nadie, ni con el banco, ni con el gobierno, ni con los hombres que intentaron humillarlo. Se fue libre. Así que le dejo con esta pregunta, y le pido que no la responda rápido. Piénselo esta noche cuando apague la luz y escuche los ruidos de su propia calle. ¿Qué haría usted si el sistema falla, si la ley se rompe, si los depredadores llegan a su puerta y tocan lo que usted más ama? ¿Qué haría? ¿Bajaría la cabeza y agradecería estar vivo? ¿O buscaría en el fondo de su armario ese viejo rifle, limpiaría el aceite y saldría a la oscuridad a recuperar lo que es suyo? Todos creemos que somos personas de paz, hasta que dejan de darnos opción. Si esta historia le ha hecho cuestionar los límites de la justicia y la venganza, si le ha hecho sentir el frío de la sierra y el peso de la decisión de un padre, por favor, deje un me gusta y compártala con alguien que necesite escucharla. Suscríbase al canal para más crónicas desde el lado oscuro de la naturaleza humana, donde las líneas morales se borran y solo queda la supervivencia. Esto fue El Baño de Sangre de Sinaloa. Buenas noches y que nunca tengan que tomar la decisión que tomaron los Beltrán.